¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este curso de Excel básico. En este caso vamos a seguir con la manipulación de la hoja de cálculo. Para ello vamos a entrar acá. El día de hoy vamos a aprender un poco sobre inmovilizar elementos dentro de la hoja de cálculo. ¿A qué me refiero con esto? Que si ustedes tienen la necesidad o quieren inmovilizar ciertas filas o ciertas columnas de la hoja de cálculo, lo pueden hacer. Por ejemplo, si quieren seguir navegando en esta hoja de cálculo, pero quieren mantener, por ejemplo, la primera columna de la hoja de cálculo o la primera fila de la hoja de cálculo, lo pueden hacer. Y esto se hace de la siguiente manera. Cuando ustedes están en la hoja de cálculo, es posible fijar y desfijar estos elementos. Pero ¿cómo se puede hacer? Fijar y desfijar estos elementos. Si queremos, por ejemplo, fijar la primera fila de la hoja de cálculo, que es la fila número 1, en este caso lo podemos hacer de esta forma. Vamos a ir acá a la opción, a vista, en la parte superior, hacer clic en vista. Entonces acá en la pestaña vista podemos ver la opción de inmovilizar. Tenemos tres opciones, la de inmovilizar paneles, inmovilizar fila superior e inmovilizar primera columna. En este caso, si seleccionamos inmovilizar fila superior, acá, la fila superior, lo que va a inmovilizar será la primera fila, o sea, la número 1, y la cual se va a mantener fija mientras navegamos en el documento, en la hoja de cálculo. Como vemos acá, esta delimitación o esta inmovilización se va a representar con una línea gris. No sé si lo ven acá un poquito, no se nota mucho, pero es una línea gris un poco más gruesa que el resto de las líneas que dividen cada una de las celdas, cada una de las filas, cada una de las columnas de la hoja de cálculo. Eso es para inmovilizar la primera fila. Si tenemos títulos o si tenemos algunas etiquetas que queremos que estén siempre visibles, nos podemos ayudar de estas opciones. Asimismo, también podemos inmovilizar la primera columna de la misma forma. Acá hacemos clic en vista y luego en inmovilizar, ¿ya? Tal como se ve, inmovilizar. Vamos a inmovilizar los paneles, vamos a inmovilizar también la primera columna. Y al inmovilizar la primera columna, también tendremos esta línea un poco más gruesa, más notoria, en la parte eh, entre las columnas A y B. Se ve esta línea, ¿no? Esta línea es un poco más gruesa que las demás. Y así podemos inmovilizar esta columna, ¿no? O sea que si nos vamos a la derecha al máximo, la parte más derecha del documento, podemos ver esta primera columna A y luego el resto de columnas, ¿no? Que nosotros nos podemos mover entre columnas, pero la primera columna va a estar siempre fija en el documento. Pero ¿qué pasa si quiero inmovilizar la columna A, quiero inmovilizar la columna B, quiero inmovilizar la columna C, la de todas las columnas? No quiero solo inmovilizar la primera, ¿no? También tenemos esa opción. Se tiene la opción de inmovilizar, por ejemplo, la A, la B y la C. Quiero inmovilizar la columna A, B y C, o la fila 1, 2, 3 y 4. Lo hacemos acá. En movilizar, por ejemplo, primero movilizar paneles, ya. Acá no tenemos ninguna fila y ninguna columna inmovilizada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si queremos inmovilizar estas cuatro primeras filas, de la 1 a la 4. Puede que tengas un título acá, puede que tengas alguna etiqueta importante, un delimitador, o un título de columna, o un título en una tabla, y tú quieres inmovilizarlo. Pues lo que hacemos es ubicarnos. Por ejemplo, si queremos inmovilizar las primeras cuatro filas, de la 1 a la 4, acá, no sé si se nota, de la 1 a la 4, nos ubicamos en la fila posterior a ese rango de filas que queremos inmovilizar. Nos vamos a la opción vista y de la misma forma acá inmovilizar
e inmovilizar paneles, que es la primera opción. Línea visible las filas y columnas, mientras el resto de la hoja se desplaza a partir de la selección actual. Eso es importante. Hacemos clic allí y allí se ven. ¿No? Se puede notar un poco esta línea entre la fila 4 y 5, esta línea gris, que es un poco más notoria que el resto. Y esto nos indica que las filas que están ubicadas sobre esa línea están inmovilizadas. Si yo me desplazo en el documento, acá miren, 1, 2, 3, 4, 17, 20. Yo me desplazo en el documento, pero esas filas ya están inmovilizadas. Eso es seleccionando. De la misma forma podemos hacerlo con columnas. Pero antes de eso, acá, vamos acá a inmovilizar. Podemos movilizar paneles. Ya, no tengo nada de nuevo todo está normal, como si hubiese creado la hoja desde cero. Y me ubico, por ejemplo, en la columna D, acá. Es análogo a las filas, pero esta vez con las columnas. Si me ubico en la D, las que se van a inmovilizar serán las anteriores, o sea, la A, la B y la C. La columna A, B y C. Si yo me desplazo más a la derecha, entonces, acá me voy a alejar un poco, ya. Si me desplazo a la derecha, ¿qué va a querer decir? Que estas se han inmovilizado. Acá, A, B, C, pero me estoy desplazando, ¿no? G, H, I, etcétera, etcétera. Y puedo regresar, ¿no? La D, la E, la F, y así. Yo me puedo mover a lo largo del documento, pero tengo mis columnas inmovilizadas. Y así es como podemos inmovilizar partes de la hoja de cálculo. Y por último, si queremos tener no solo columnas, sino también filas, o sea, una combinación de, de paneles que se queden inmóviles, lo que vamos a hacer es ubicarnos, por ejemplo, si queremos fijar de acá, de la 1 a la fila de la 1 a la 4, porque también las columnas A y B, o sea, A y B, de 1 a 4, buscamos la intersección, ¿vale? 1, 2, 3, 4, acá, A y B, en esta parte. Línea a la derecha, acá, y línea hacia abajo, ¿vale? Si queremos inmovilizar esos paneles, la parte superior, y queremos movernos en todo el resto de la hoja, pero con esas tres filas y dos columnas fijas, nos vamos a ubicar posterior a esa intersección. O sea, si mi intersección se encuentra acá, me ubico acá. ¿Vale? Si mi intersección da acá, o sea, acá, yo me ubico en esta celda, en diagonal, acá. Y hago lo mismo. Voy a la opción de inmovilizar en vista, acá, en la opción vista, inmovilizar, y hago clic en inmovilizar paneles. ¿Y qué pasa? ¿Vieron allí? Aparecieron esas dos líneas grises. ¿No? La línea gris que está entre B y C, acá, y la que está entre las filas 4 y 5, acá. Ahí tendría mis paneles, ¿lo ven? Entonces, ya tengo mis filas arriba, ya tengo mis filas fijadas. Están viendo acá, yo hago scroll y de la fila 1 a 4 están inmovilizadas. Si yo me voy a la derecha, mis columnas van a estar inmovilizadas también. ¿No? A, B, y me paso a la L, M, N. Estas ya están inmovilizadas. Y de esa forma podemos añadirle un poco más de énfasis al documento y a ciertas partes del documento que se crean que son importantes y que siempre van a estar allí para no repetir títulos, o si tienes una gran cantidad de datos y te pierdes en los datos, pues si acá tienes una columna de números, acá tienes otra columna de números, otra columna de letras, otra columna de nombres, o los datos de por ejemplo, de tus ventas del día o de tu presupuesto, pero tienes tanta cantidad de datos que siempre tienes que volver al inicio del documento porque allí está el título del documento y no sabes a qué corresponde esa fila, pues estas opciones te van a ayudar mucho para que tú puedas tener referencia de qué datos estás visualizando o qué datos estás seleccionando. Y para terminar esta parte también tenemos la opción de dividir el documento. ¿Ven? Voy a movilizar paneles para que todo esté como al inicio. ¿Para qué me sirve dividir? Si alguno de ustedes ha usado o ha trabajado en Microsoft Word
unos documentos, si quiere regresar siempre al inicio, quiere editar en el inicio, pero también en el final, pero se le dificulta como que ir al inicio, al final, de la misma forma podemos hacerlo en esta hoja de cálculo de Excel. Si quiero estar editando mis datos al inicio de la hoja, pero también tengo que ir, no sé, a la fila 105 y estar editando algún número. Pero luego tengo que regresar a la fila, no sé, a la fila 5. Quiero editar otro número, y quiero editar otro número y así. Pero si quieren ahorrar el trabajo de estar subiendo y bajando el documento, pues la opción dividir de la pestaña vista les va a ayudar mucho para esta parte. Pero ¿cómo divido secciones? ¿Para qué? ¿Cómo divido esas secciones de la hoja de Excel? Ya se los adelanté con la opción dividir. Si yo voy acá, en esta zona, vista, dividir, la opción dividir me va a dar la opción de dividir esta ventana en varios paneles, ¿no? Y esos paneles van a trabajar por separado. Es como si tuvieses 4 hojas diferentes, pero en la misma hoja, desplazándose por separado. El razonamiento para hacer esta división es similar a la de inmovilizar los paneles, ¿no? Si yo me ubico, por ejemplo, en la intersección de la columna D con la fila 4, por ejemplo acá, y quiero, no sé, para que sea más notorio, acá, en esta parte, me voy a ubicar en la parte centro, ¿no? Si yo quiero inmovilizar el primer panel de acá, por ejemplo, este panel de acá, voy a cambiarle el color, no sé, a un gris, ¿sí? Luego quiero inmovilizar, perdón, quiero trabajar en esta sección de la hoja y quiero ponerle un gris un poquito más oscuro, y se nota. Pero también quiero trabajar en la parte de abajo, editar otro documento, pues también lo puedo hacer. Entonces, ¿qué voy? Hago clic en esta celda, por ejemplo, si quiero dividir en 4 secciones la hoja, me ubico acá en la celda. Igual, me ubico acá, en la que está en diagonal a esa intersección en la que yo quiero trabajar. Voy acá, voy a la opción vista, en esta zona, vista, y dividir. ¿Ven? Dividir. Inmediatamente al hacer clic en dividir, mi hoja se va a dividir. ¿Ven? Ya se ha dividido. No sé si voy a borrar esto de acá, lo voy a colocar tal y como estaba inicialmente. Y eso también, ahí está. Y eso también estaba en blanco, ¿no? Todo también estaba en blanco. Voy a poner en blanco, ahí está. Tengo mis títulos arriba, ¿no? Tengo mis títulos arriba. Tengo también acá, no sé, estoy trabajando otras cosas. Y yo hago clic dentro de ese panel. Me voy a movilizar solamente en ese panel. ¿Lo ven? Me estoy movilizando solo en ese panel, la parte superior. Acá, como ven, no hay continuidad. De la G pasa a la D. No hay continuidad. Pero quiero regresar de nuevo. Voy acá y me muevo solo en este panel. ¿Lo ven? Ven que en la parte superior, acá, en la parte superior, solo se moviliza dentro de esta zona. La zona que yo he delimitado. En la zona que yo he delimitado se va a mover mi selección. ¿Ven? Muevo mi selección acá. De la G y puedo regresar también. De nuevo. Ahí está. Yo selecciono esta zona. De la misma forma en la parte inferior. Si hago clic dentro del espacio de trabajo, en la parte inferior de los paneles que están divididos, pues también me voy a mover solo en esa hoja. ¿Lo ven? Solo me puedo mover en esa hoja. Acá. Yo puedo ir hasta la fila, no sé, a la fila 100, a la fila 200, pero arriba aún voy a seguir trabajando. Yo puedo editar de la fila 101, pero también puedo editar de la fila 15 sin la necesidad de hacer scroll hasta la parte superior, luego hacer scroll hasta la parte inferior o análogamente de derecha a izquierda en las columnas, ¿no? Y eso es una opción que te va a ayudar mucho cuando trabajes con una gran cantidad de datos y quieres estar editando, no sé, tienes una tabla en la primera hoja, perdón, en las primeras filas, tienes una tabla en la fila 200, tienes una tabla en la columna de la N a la S, pero también tienes los datos en la primera parte del documento, que es en las columnas A, B, C y D, que son las primeras columnas. Esta opción te va a ayudar mucho a esta de cierta forma, una multitarea, ¿no?
Trabajas acá, trabajas acá, trabajas acá y editas acá. Y de esa forma es como se divide una hoja de cálculo. De igual forma, si ya no quiero dividir, ya quiero regresar a la vista normal, a la vista tal como estaba al inicio, simplemente voy arriba a vista y hago clic en dividir. ¿Vale? Hago clic acá y las líneas de división han desaparecido. ¿Vale? Todas han desaparecido. Y eso es todo por este video. Vamos a continuar en el siguiente video con un poco de personalizar todas estas opciones.